Ahora a fin de mes subo las clases que hemos tenido. Vamos a ver. Eh, bueno, espero que estén bien. Vamos a volver al tema. Buenas noches, profe. Buenas noches, don Steven. Vamos a volver al tema de la Guerra Fría. Eh, Vamos a terminar ya hoy, por dicha, con el tema de la Guerra Fría. La semana pasada vimos varios conflictos, ¿verdad? Que estaban sucediendo, pues, en el momento de la Guerra Fría y otros que se dieron por cuestiones que se hicieron mal en la Guerra Fría, ¿sí? Y vamos a ver cómo la Guerra Fría provocó una germinación de nuevos conceptos, una nueva especie de guerra, ¿verdad? Y una guerra de guerrillas en otros lados que van a terminar, por ejemplo, con una serie de matanzas, de genocidios, ¿verdad? Y de limpiezas étnicas y una serie de violación a los derechos humanos que pues nos llaman a tener la atención y, por ejemplo, a estar más pendientes de, ¿ok? Eh, Antes de esto, lo que se necesita de que ustedes manejen, ¿verdad? Es que ustedes sepan cuáles son las principales violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en el siglo XX y en el siglo XXI, es decir, de 1900 al 2000 y de el 2000 al 2010, básicamente, y que Profe, yo creo que se le está quedando pegado. mucho, en serio, vamos a ver, claro, pero mentira que está bien. Profe, yo lo escucho sin problema. Sí, debe ser usted, Steven, qué pena. Me avisa cuando, ojalá que se pueda conectar bien. Bueno, como les decía, que ustedes reconozcan cuáles son las principales características de estas violaciones, por qué se dan, cuáles son sus principales actores y dónde se están dando, y que puedan reconocer dónde son, ¿verdad? Reconocer a través de mapas, de conceptos y demás, cuáles son los principales conflictos y la diferencia entre una limpieza étnica y un genocidio, ¿ok? Para empezar, tenemos que manejar esto. ¿Cuál es la diferencia entre un genocidio y una limpieza étnica? Básicamente, un genocidio es cuando este, es una matanza de un grupo, de una minoría, a manos de policías o militares, es decir, a manos de el gobierno que esté a cargo, ¿sí? ¿Ok? Entonces el genocidio, por ejemplo, tenemos eh, el genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial, llevado a cabo por el gobierno alemán. Es un genocidio, porque todas sus estructuras policiales y militares van en contra de esta minoría. Mientras tanto, la limpieza étnica es del pueblo, es decir, personas se arman y empiezan a matar a las personas que ven como indenciables o intachables, ¿sí? Pero viene del mismo pueblo, ¿ok? Hay una diferencia muy importante que quiero que quede claro, ¿ok? El genocidio es militar, es del gobierno, es orquestado por los poderes, mientras que la limpieza étnica es una cuestión más del pueblo, tiene que ver entre cuestiones ideológicas, ¿verdad? O estratégicas que tienen que ver más con cuestiones religiosas y el mismo pueblo. No es una policía armada que va en contra de una minoría. No es un ejército que va a limpiar a un grupo de personas. Es la misma gente matándose entre ellas por cuestiones religiosas, étnicas y tal. ¿Ok? Eh, Ahora vamos a empezar con uno de los más importantes, que se trata de la guerra de los Balcanes. Como saben, esta zona ha sido sumamente conflictuada, ¿verdad? Ya que es el paso de Medio Oriente hacia Europa, ¿verdad? Y esto, el Mar Caspio, tiene acá también conecta partes de Rusia, por ejemplo, y es una de las situaciones que tiene más problemáticas porque este, ahí influyen muchas culturas, ¿sí? Influyen una serie
de culturas eslavas, culturas alemanas que estuvieron ahí y que llegaron alguna... Uy, qué raro. Chicos, ¿los está sacando ustedes o pueden mantenerse? Yo estoy bien sin problema, profe. No, debe ser su conexión. Estamos todos bien acá. Eh, como les decía, perdón, eh, es una zona muy importante, tanto económicamente como histórica. Por ejemplo, lo que tenemos acá, lo que vieron en noveno, se conoce como el Imperio Romano, ¿verdad? Y estos fueron los pueblos germánicos que empezaron a generar presión sobre el Imperio Romano, tanto que llegó a derrocarlo, ¿verdad? Llegó a caer. Esta zona es muy importante, como les dije, es una serie de grupos étnicos históricos que han estado acá y que a lo largo del imperialismo y a lo largo de la Segunda Guerra Mundial van a luchar primero por autonomía y luego por intentar tener su independencia, ¿sí? ¿Ok? Después de la Segunda Guerra Mundial, toda esta parte que vemos acá se formó en un país, mira, desde Eslovenia hasta Grecia y parte de Bulgaria, todo fue un país conocido como Yugoslavia. Antes de formar parte de Yugoslavia, fue parte de Alemania. Dalmacia, que es una parte de Eslovenia, estaban en manos de Italia. ¿Ok? Eh, con la caída de Yugoslavia, se empiezan a repartir estas partes del territorio, ¿sí? ¿Ok? Y es la figura de Joseph Broz Tito que va a mantener esa república de Yugoslavia. ¿Se acuerdan? Yo les hablé en la Segunda Guerra Mundial que hubo un país que no se alineaba con capitalistas ni comunistas. Bueno, era era este gran pues, parte del territorio, ¿verdad? Que formaba parte de Yugoslavia. ¿Ok? Eh, Yugoslavia va a mantener pues este poder, esta zona de influencia y esta persona va a controlar a estas diversas etnias bajo su ideología, ¿ok? Por eso es tan importante, me llama mucho la atención a mí la figura de Joseph Broz Tito, porque por ejemplo pudo manejar a serbios, a croatas, ¿verdad? A montenegrinos y todos bajo una misma ideología, bajo su propio mandato, ¿ok? Este, Joseph Broz Tito, ¿verdad? No se dejó llevar ni por la Unión Soviética ni por Estados Unidos y mantuvo su propio gobierno nacionalista y logró unir a estas personas de diferentes etnias, ¿verdad? O sea, muy disímiles, muy diferentes entre ellas mismas. A partir de 1963 se convirtió a una república socialista y este, cuando muere Joseph Broz Tito, viene una serie de conflictos, ¿verdad? Porque antes de que él se muriese ya empezaron a seguir una serie de cuestiones este, por estos conflictos étnico-religiosos. Para entender un poco acá, tienen que entender que en este pequeño lapso de territorio convergen cristianos católicos, cristianos ortodoxos, musulmanes, ¿ok? Y también anglicanos, ¿ok? Para los que no fueron a las clases de noveno, la iglesia ortodoxa es aquella que es similar a a la católica, ¿ok? Pero en lugar de un papa, tienen a un patriarca. Usualmente es conocida como la religión de Rusia, ¿ok? Tiene su influencia en Rusia y en esta zona, ¿ok? Luego están los anglicanos, que básicamente son los cristianos que conocemos como acá en América. Y bueno, los musulmanes, ¿verdad? Son aquellos que creen en el Corán, ¿verdad? Que creen en Mahoma, ¿verdad? Y están ahí. A partir de los 70 empieza una serie de movimientos de serbios y croatas contra bosnios y albaneses, ¿ok? Unos católicos, unos cristianos contra los otros musulmanes, ¿sí? ¿Ok? Empiezan a haber diferencias porque, por ejemplo, a los serbios y a los croatas tenían una diferenciación en
una diferenciación en la forma de impuestos. Esto empezó a mover un poco los roces, ¿sí? Y aunándole las cuestiones religiosas van a ser muy importantes. Pero ¿qué pasa? Muere Tito. Y con la muerte de Joseph Broz Tito, esa cohesión social que había, bueno, somos diferentes, pero trabajamos por el líder, ¿ok? Se cayó. Y con eso empezaron una serie de guerras, que se le conocen como las guerras yugoslavas, que van a ser por territorio. Por ejemplo, Eslovenia y Croacia se separan, se empezaron a hacer guerras de guerrillas, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una guerra es entre dos bandos bien definidos, ¿sí? Por ejemplo, rusos contra franceses, por ejemplo, están definidos, tiene su cuestión, mientras que las guerras de guerrillas es varios grupos luchando entre sí, ya sea la policía luchando contra dos grupos de grupos de personas armadas que quieren lo mismo, pero no necesariamente están unidas, ¿ok? No necesariamente están coordinadas entre sí. Entonces hay varios focos de guerra. ¿Sí entienden la diferencia entre la guerra y la guerra de guerrillas? Es muy importante que lo entiendan porque lo vamos a tocar más o menos ahí. ¿Ok? Estas guerras, ¿verdad? Terminaron con la disolución de la antigua Yugoslavia, no volvió a ser la misma, no volvió a tener esa cohesión social, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que se empiezan a hablar, ¿verdad? Sobre todo es una de las guerras que más eh, documentales hay. Hay una serie de, de, de historias que se sacan a partir de esto. Por ejemplo, tenemos también la participación de Estados Unidos como el mayor proveedor de armas a todos los bandos, tanto al gobierno, a los gobiernos, al gobierno yugoslavo como a las guerras de guerrillas. Hay una alta manipulación mediática, incluso si quieren, ¿verdad? Y alguna vez tienen chance de ver, pueden ver un documental que se llama Once Brother, que trata la historia de Drazen Petrovic y Vladek Divac. Si no saben o no vieron, básquetbol, ellos son una de las mayores figuras que hay en vamos a ver, ay, ¿cómo se llama este país? Ya me voy. Este, ellos eran yugoslavos, estuvieron en Yugoslavia, formaron parte de las selecciones de básquetbol de Yugoslavia, hasta que Petrovic, que era, ¿cómo se llama? Croata, empezó a luchar por la independencia y causó una serie de problemas, ¿verdad? Con su compañero que, bueno, pasaron de ser hermanos a no volverse a hablar nunca más hasta la muerte de uno de ellos, ¿verdad? Es una buena serie, ¿verdad? Que pueden ver, es un documental, dura como 60 minutos, donde se aborda pues esta temática, ¿verdad? También, por ejemplo, hay un serio conflicto entre Serbia y Croacia, sobre todo por terreno, que se va a ahondar más y se va a expandir a los demás países. Les acabo de enviar la, la foto de la portada de este documental que les comento de Divac y Petrovic, ¿verdad? Divac es el 12, Petrovic es el 4. Sumamente interesante también cómo estas cuestiones no afectan solo a las personas, por ejemplo, que están en lo militar, sino también a los demás aspectos de la vida. Y cómo dos personas que se llegaron a amar mucho, ¿verdad? Pues son separados por estos conflictos ideológicos. Estas guerras empiezan a
expandirse, ¿verdad? Llega a Bosnia y Herzegovina, ¿verdad? Herzegovina católica, Bosnia anglicana, empiezan a luchar y los bosnios herzegovinos empiezan ¿cómo decirlo? Pues que cuando los musulmanes entran al conflicto, empiezan a ver, o sea, se empieza a manchar más de sangre, ¿ok? Esto obliga a la ONU a intervenir, ¿verdad? Y se hacen varias operaciones. Está la Operación Crash y la Operación Tormenta, que básicamente lo que viene es a tirar unos bombardeos por todas estas zonas para que se calmen un poco pues, las aguas y empezar a sentar conversaciones de la paz. ¿Okay? A partir de 1992 empiezan a haber conversaciones y es en 1994 que se empieza a formar la paz. ¿Qué era la paz? Bueno, básicamente esta península llamada Croacia logra su independencia. Eso era lo que buscaba. Y el ejército de Bosnia-Herzegovina, que es también llega a ser libre. Tanto que a lo largo de los años 90 van a existir naciones. Por ejemplo, no sé si sabían, pero el primer mundial de Croacia es en 1998. Por ejemplo, no sé si recuerdan el Mundial de Francia, un excelente mundial que ganó de hecho Francia con un Zidane magnífico, ¿verdad? Y bueno, también por si les gusta el fútbol, este muchacho Luka Modric, pues creció en este conflicto. Es sumamente interesante escucharlo a él, ¿verdad? Las cosas y las vicisitudes que tuvo que sufrir siendo un niño, ¿verdad? Huyendo de estos conflictos, ver cómo se les bombardeaba su barrio. Y bueno, ahora que llegó a ser uno de los máximos figuras del fútbol, incluso hasta Balón de Oro, ¿verdad? Siguiendo el tema del fútbol, eh, no sé, hay dos conflictos, hay dos guerras muy importantes. Ven este país que está acá en rojo y este que está acá con una águila. Bueno, este es Albania y este es Serbia, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Ok? Serbia y los albanos se detestan, ¿ok? Son como los heredianos y los cartagineses, como los heredianos y los alajuelenses, como los heredianos y los guanacastecos, ¿verdad? No se pueden ni ver, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Bueno, que básicamente, bueno, siempre han tenido, hay una serie de matanzas que se siguen dando de serbios sobre albaneses. Es una cuestión que aún en la actualidad hay un foro permanente en la ONU para hablar sobre esto y se sigue dando, ¿verdad? Es sumamente lamentable que, por ejemplo, se hablen de otras matanzas y estas matanzas que llevan literalmente décadas no se hablen. Bueno, la cuestión es que hay un jugador que se llama este, ay, se me va el nombre. Bueno, un jugador en Suiza que es albano. eh, estos jugaron en el Mundial, Serbia contra Suiza, y el jugador albano suizo festejó haciéndole, eh, ay, ¿cómo se llama? Shaqiri, se llama Hernán Shaqiri. Este chico metió un gol y en el partido de Suiza contra Serbia y les festejó haciéndole las águilas albanas, ¿verdad? Eso causó que lo sancionaran y bueno, un pleito, ¿verdad? Porque los serbios lo sintieron como una ofensa, ¿verdad? Para que vean, por ejemplo, que aún este tipo de conflictos están latentes, hay una cuestión étnica, chicos, y quiero que entiendan eso. Esto es una limpieza étnica, que son grupos religiosos y grupos sociales en contra de ellos, ¿ok? No es un genocidio, ¿ok? Es una limpieza étnica. Luego se transforma en genocidio, por ejemplo, cuando Serbia ya logra unificarse y tener una policía militar, un ejército, y empieza a matar albaneses, ya es genocidio. ¿Sí me van entendiendo un poco la diferencia entre eso? Empieza como limpiezas étnicas, es decir, empieza entre cristianos contra musulmanes, entre cristianos y judíos contra ellos mismos, ¿verdad? A transformarse a una cuestión
ya establecida como un ente militar matando a grupos sociales. No quiere decir que una limpieza étnica no se pueda convertir en un genocidio y que un genocidio no se pueda convertir en una limpieza étnica. ¿Ok? Que quede claro eso. ¿Ok? A partir de esta cuestión, Kosovo, Macedonia y la propia Serbia empezaron a tener una tensión racial muy importante, como les comentaba ahora. En 1999 estalla la guerra de Kosovo, Kosovo es esta, producto de los embates serbios, ¿verdad?, para dominar esta zona, incluso para exterminar a los albanos y a los kosovitas, ¿ok? Y luego, por ejemplo, producto de esta masacre, Macedonia, que es este país que vemos acá, empieza a tener un papel más importante y a reunirse y a partir del 2004 se detuvo esto. Hay varios intentos de paz para que se firme la paz, pero como les dije, esto es una cuestión que sigue pasando. Serbia sigue haciendo matanzas, lamentablemente. No es que ellos sean los malos, ¿verdad? Como yo les dije al principio de clase, aquí no estamos para ver quiénes son malos y quiénes son buenos. Hay grupos de personas, hay conflictos sociales y estos son parte de, ¿ok? Hay una serie de movimientos que se siguen dando, una serie de limpiezas étnicas y bueno, los tratados de paz y bueno, estos foros permanentes para hablar sobre la zona de los Balcanes son sumamente importantes. El último conflicto que vimos en la zona de los Balcanes fue el conflicto de Crimea, ¿verdad? Que fue y ahora que hay una guerra pues abierta entre Rusia y Ucrania, ¿ok? Ahora, también tenemos en estas cuestiones al continente africano, claro que sí, y ellos van a estar usados en una serie bueno, de países. Vamos a ver varios, vamos a ver Sudán, vamos a ver Ruanda, vamos a ver Burundi. Y bueno, de este les comento que pueden ver una película llamada Hotel Ruanda, eh, muy interesante, en la cual sale, bueno, pues si son fanáticos de ver Marvel, sale este señor Don Cheadle que hace de War Machine, pero que tiene una cuestión muy interesante sobre sobre este conflicto. Antes de iniciar, quiero que entiendan que eh, las cuestiones de África, como en América, responden a su pasado colonial, que las cosas que vemos o que vamos a ver acá, pues responden de principales problemáticas que no fueron abordadas de la mejor manera en, vamos a ver, que no fueron abordadas en su mejor manera por la ONU, ¿verdad? Si bien es cierto, la ONU sirvió para muchas cosas, no sirvió para apaciguar las cuestiones. Y bueno, por si no saben, Wanda y Ruanda están acá. Esto que ven acá es Wanda y esto que ven acá es Wanda y más abajito está Burundi, ¿ok? Estos países que vemos acá fueron parte eh, colonial de Bélgica, ¿ok? Como se acuerdan, la estatua que vimos de aquel señor, Leopoldo II, eh, también, bueno, pasan a ser parte de esto, ¿verdad? Que les comentaba. Eh, Hay un conflicto entre dos etnias ahí desde toda la vida, entre los Hutus y Tutsis. Hutus son la minoría, es decir, hay más Tutsis que Hutus. Usualmente vivieron en esta serie de problemas hasta que, bueno, lograron, este, eh, perdón, vivieron bajo esta serie de problemas hasta que, producto de las cuestiones coloniales, pasaron a ser parte de Bélgica, ¿ok?
Esta organización belga eh, aumentó los roces porque puso a los Hutus por encima de los Tutsis, ¿ok? ¿Ok? Pónganme atención, vamos a ver, para que me entiendan. Los Hutus es una minoría, siempre estuvieron por debajo de los Tutsis, ¿sí? Llegó el imperio belga y puso en el poder a los Hutus, ¿sí? Esto ocasionó que los Hutus empezaran a asesinar a los Tutsis, ¿ok? Ya los que están en el poder, ya los que tienen el acceso a las armas, que son una minoría, empiezan a matar a su mayoría, que es una enemiga, que se conocen como los Tutsis, ¿ok? ¿Queda claro? Sí, bueno, Sí, profe. ok. Con la cuestión que les estoy contando, que tiene que ver con eh, bueno, esta serie de matanzas logró, entre otras cuestiones, la independencia de Ruanda, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que cuando Ruanda se independiza, empiezan a echar a los Tutsis. Les dicen, vean, ustedes hasta luego, acá no tienen que hacer nada, si no se van, pues los matamos, ¿ok? Es en ese contexto donde empieza un exilio Tutsi y empieza a irse a Kenia, a Burundi y a República Democrática del Congo, ¿ok? Empiezan a irse por medio de estas cuestiones que bueno, que les venía comentando, ¿ok? Por ejemplo, esto que ven acá es un carnet de identificación que hacía el Imperio belga, ¿verdad? Acá tiene los tipos de etnias, si era Hutu, Tutsi o las otras dos, que son más minorías incluso, ¿verdad? Y esto era, por ejemplo, para tener un sistema racial. Como les decía, si ustedes eran Hutus, eran una minoría social, pero tenían un apoyo totalmente amplio del Imperio belga, ¿ok? Eh, para 1980, ¿verdad? Eh, Ruanda empieza a buscar perdón, aquí hay un error. Para 1980, más de medio millón de Tutsis ruandeses estaban refugiados en Burundi, Uganda, Zaire y Tanzania. Es decir, estaban en todos estos lados, ¿ok? Se habían movido porque no los querían, ¿ok? Luego ahí empieza a genuinarse un movimiento político a favor de los Tutsis, ¿ok? Los Tutsis se empiezan a organizar, generan un frente patriótico y con esto matan al presidente de Ruanda, Habariyami Nariyantama, ¿ok? A este señor lo matan o sea, le tiran un misil en su helicóptero en 1994, muere producto de este Frente Patriótico Tutsi y es cuando esto cae, ¿verdad? Es que los Tutsis empiezan a agarrar los machetes que habían sido enviados por la ONU para sembrar y empiezan a matar a los Hutus, ¿sí? Es una de las peores masacres que hay, es súper lamentable. De hecho, a esta noche, cuando empieza este caos y es orquestado por los medios de comunicación, por ejemplo, los medios de comunicación son tomados por los Tutsis y ahí empiezan a emitir programas de radio, programas de televisión en los que incitan a matar a los Hutus, ¿verdad? Y como les dije, toman los machetes que eran pues una herramienta de trabajo enviada para, pues, para mantener las cuestiones agrarias y empieza una serie de matazas hasta que en 1994 se da la Operación Turquesa, que es en conjunto con el Imperio francés, perdón, el gobierno francés, el gobierno belga y la ONU, y se pararon las aguas y es hasta el 2022 que se firma la paz. Actualmente hay roces entre Hutus y Tutsis, se cree que hay matanzas silenciosas, se cree que hay bueno,
Se cree que hay, por ejemplo, limpiezas, pero ya no a esta gran escala que vimos en esta época. Actualmente, bueno, pueden verlo sumamente, es reciente. Hace poco se firmó un acuerdo sobre esto. De hecho, es por ellos que se empiezan a nacer una serie de derechos humanos, ¿verdad? De tercera generación que vienen con esta cuestión, con el derecho a la libertad, pues, étnica, que es muy, muy, muy relevante para, pues, para África, ¿verdad? Y bueno, pueden ver esa película, se llama Tuel Granda, muy buena, es rápida y les da por lo menos un contexto más amplio, ¿verdad? Que el que les puedo dar yo con mi explicación y el resumen, ¿verdad? Creo que a veces las imágenes son más importantes que eh, pues lo que pueda o no hablar yo, ¿verdad? Ok, ahora vamos con el conflicto de Sudán del Sur. Sudán del Sur es este paisito que vemos aquí, justo arriba de donde estábamos hablando. Antes, antes Sudán era un país completo, ¿verdad? Eran producto de del Imperio Francés. Sudán era una sola etnia, un solo cuestión, nada más que a partir de su independencia empezó a generar roces, ¿verdad? Y estos roces va a ser un golpe, va a ser una cuestión étnica, van a haber dos etnias que no van a estar completas y el norte va a querer dominar el sur y el sur va a querer estar libre. ¿Ok? Hay una serie de guerras civiles, ¿verdad? La primera que es de 1947 a 1970 y la segunda que es del 83 al 2005. ¿Ok? Estas guerras, bueno, vean lo que duró la Segunda Guerra, ¿verdad? Más de 20 años, ¿verdad? 27 años para ser exactos. Eh, que básicamente terminan con la independencia de Sudán del Sur en el 2011. ¿Por qué? Bueno, básicamente Sudán es uno de los países que tiene las terceras reservas más grandes de petróleo. Es un país sumamente rico, pero que está injustamente redistribuido. ¿Ok? Ahí la gente es bien pobre. La mayoría de la población es pobre, 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 pobre. Y solo la mayoría, la minoría militar es la que tiene. Ahora, conflicto étnico o genocidio. Vamos a ver. Él se llama Salva Kiir, este personaje que vemos acá. Hay un conflicto entre Salva Kiir, que es la persona que vemos aquí, y un tipo llamado Machar. Machar era la mano derecha, Salva Kiir. ¿Ok? Kiir empieza una rebelión armada contra Machar. Machar es de una etnia inca, mientras que Kir es de la etnia Kir. ¿Ok? Son como dos grupos, como decir, los corderos se van a agarrar con los brenes. ¿Ok? No sé si fuese así. ¿Qué pasa? Que al haber estos conflictos, los Kir empiezan a defender a Salva y los Dinka empiezan a defender a Machar. Estas ambas tribus empiezan a pues literalmente matarse entre ellas. Hay genocidios, hay torturas, hay hambrunas, por ejemplo, los Kir empiezan a dominar las cuestiones de los caminos que llevan comida y es mediante esto que empiezan, por ejemplo, a matarlos de hambre, ¿verdad? Hay hambrunas, hay masacres, hay mutilaciones. Esto que ha provocado que más de 5.000 menores mueran de hambre, eso para mí es inaudito, ¿verdad? Mientras tenemos a ricos queriendo dominar el espacio, acá en Sudán del Sur tenemos a 5.000 menores que mueren de hambre. Hay una crisis de refugiados en toda África y es un conflicto que empezó político, es decir, dos partes que querían la independencia, ¿verdad? A un conflicto étnico en la cual empiezan por esas cuestiones pues, raciales, ¿verdad? Donde uno que es de una etnia tiene un roce con otro que es de otra etnia y tienen su conflicto. Se transforma. Como les dije ahora, dos cosas pueden ser verdades.
Puede ser un conflicto, un genocidio o puede ser un conflicto étnico, ¿ok? Pueden mutar entre ambos, siempre y cuando, por ejemplo, uno sea orquestado por el por el Estado, ¿ok? Es genocidio cuando es generado por el Estado, es limpieza étnica cuando es del pueblo, ¿ok? ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. Ok, vamos a hablar sobre el Estado Islámico. El Estado Islámico es todo un tema. Eh, Básicamente el Estado Islámico nace por la inoperancia de Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Básicamente es un califato para los que llevaron, eh, cívica conmigo, entienden que los califatos responden a un territorio, hacen referencia a una persona, ¿verdad? La cual es un líder político y religioso que tiene en su poder un territorio, ¿ok? ¿Esto con qué? Para que lo entiendan. El califato es musulmán. ¿Recuerdan antes que se hablaban de reyes y caballeros? ¿Ok? ¿Se acuerdan? ¿Alguien escuchó no, qué sé yo, a Excalibur y ay, ¿cómo se llamaba el príncipe de Excalibur? ¿No se acuerdan? El de la mesa redonda, ¿no se acuerdan? El rey Arturo. ¿Nunca escucharon la leyenda del rey Arturo y Excalibur? No, bueno, los caballeros de la mesa redonda. Ok. Bueno, si son reyes, son católicos, sí, sí, ok. Si son zares, son ortodoxos. Y si son califas, son musulmanes, ok. ¿Queda claro eso? Los califas son musulmanes. Sí, sí queda claro, chicos. Esa diferenciación. Sí, profe. Sí, Ok. profe. ¿Qué pasa? Es un califato, entonces solo tienen un líder espiritual y un líder político. Su vida se basa en la voluntad de Mahoma en la tierra. Es lo que van a hacer cumplir. Se basa en la ley islámica, es decir, todo lo que está escrito en el Corán se toma literal. ¿Qué pasa si en el Corán dice que el que roba se le corta la mano? Bueno, le cortamos la mano, ¿sí? Porque se toman directamente y explícitamente lo que dice el Corán, ¿ok? Actualmente tiene presencia en dos países, en Irak y Siria, ¿ok? Influyen en otros países como Palestina, Irán, están influyendo en Túnez, por ejemplo, en la actualidad, están influyendo, por ejemplo, en Pakistán, ¿ok? Es un estado que tiene un solo líder político que a su vez toma la religión islámica. Vamos a cerrar acá para volver inmediatamente. ¿Está bien, chicos?